Vamos a empezar con una oración, hermanos. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor, por darnos la vida, la salud, Padre, y podemos irnos en esta mañana, Señor. Venimos pidiendo, mi Dios, que usted tome dirección de nuestro ser, mi Dios, y que hable a nuestros corazones, mi Dios. Queremos oír de usted, mi Dios. Queremos que usted, mi Dios, nos ayude a ser edificados, mi Dios, por medio de su palabra, Señor. Bendíganos, Padre, cuídenos, protéjanos, Señor. Nos ponemos en sus preciosas manos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos terminando el último estudio de las familias de éxito. Vamos a terminar con el 8 en esta mañana, ¿verdad? Vamos a estar hablando, hermanos, de las razones por qué nosotros debemos de acudir a una iglesia, por qué Dios quiere, hermanos, que estemos en una iglesia. Pues de eso vamos a estar hablando. Tengo un versículo ahí, hermanos, en Deuteronomio 6. Les voy a leer desde el 6 hasta el 9. Allí, hermanos, en Deuteronomio 6:6 dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, pues miren qué bonita es la palabra de Dios, que Él nos manda, hermanos, que en todo momento tenemos que estar recordando, hermanos, su palabra, que tenemos que estar siempre, hermanos, nosotros agarrados de la mano de Dios. Y esto Él nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que es viva y eficaz, y que cuando nosotros la aprendemos, pues la palabra se queda en nuestro ser, y es de la forma que nosotros andamos recordando después, hermanos, de nuestro Dios, porque ahí lo tenemos en la mente. Y eso es lo importante de todo, hermanos, que Dios esté hablando a nosotros en todo momento, y que Él nos da la sabiduría, y Él nos enseña cómo guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Dice que debemos de estarle repitiendo la palabra de Dios también a nuestros hijos, ¿verdad? Hablarles de la palabra de Dios en todo momento, que en nuestra casa, hermanos, todo el tiempo haya la presencia de Dios por medio de ya sea versículos puestos en las paredes, ya sea nosotros poniendo en la televisión programas cristianos, y que ellos miren que nuestro hogar es un hogar cristiano y que se está con Dios. Porque cuando nuestros hijos miran, hermanos, ese mensaje de Dios, se les queda grabado en su mente y ellos lo mantienen también. Pero es importante que nosotros empecemos enseñándoles a ellos. En la introducción, hermanos, dice aquí: al llevar estos estudios de familias de éxito, hemos podido ver diferentes temas como principios bíblicos para la familia, el hogar que a Dios agrada. Estuvimos mirando también las 7 columnas bíblicas del hogar, y los hijos, el amor en la familia, y también estuvimos mirando la segunda milla, problemas en el hogar, y el último fue la oración por la familia. Y hoy vamos a estar mirando este estudio, hermanos, que es la importancia de la iglesia en la familia. Las razones de por qué debemos de traer a la familia a la iglesia, hermanos, pues sabemos, hermanos, que es porque a Dios le agrada esto, y porque cuando traemos a nuestros hijos a la iglesia, a nuestra familia, hermanos, pues ellos se edifican por medio de Dios. Y una de las razones muy importantes, hermanos, es porque nosotros tenemos un gran amor para nuestros hijos. Y
Muchos de nosotros hemos podido estar mirando las maravillas de Dios en nuestros cambios de vida, cómo Dios ha hecho cambios drásticos de edad de lo que éramos antes y quienes somos ahora. Entonces, eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que estarles enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Les amamos a nuestros hijos y nosotros queremos lo mejor para ellos. Porque, hermanos, si nuestros hijos crecen en una iglesia, si ellos se mantienen en una iglesia, eso les va a quitar el deseo de andar en el mundo, de andar mirando las cosas de allá afuera, andar mirando a los drogadictos, de andar mirando cómo lo hacen todo eso. Entonces ellos tienen un temor a eso cuando lo miran y ellos tratan de retirarse lo más que pueden de estar allí, en esos lugares. Pero es, hermanos, porque nosotros les hemos venido enseñando, entonces es porque les amamos a nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos. Queremos que ellos sean felices, hermanos, el día de mañana, porque no hay más felicidad, hermanos, que estar en las manos de Dios y que Él dirija nuestras vidas, porque es necesario que, que nuestros hijos siempre, hermanos, estén aprendiendo las cosas de Dios en vez de las cosas del mundo. Entonces esa es una de las cosas, de las razones por qué debemos de traer a nuestras familias a la iglesia. Otro dice que padre de familia no desea lo mejor para su familia. Pues esto es lo mejor, hermanos, porque no se puede comparar, hermanos, una mañana levantándose con gozo y diciendo voy a ir a la iglesia en esta mañana, a un día llegar borracho, llegar golpeando a la esposa, andar maltratando a los hijos. Podemos ver algo muy diferente en nuestras vidas. Y esa diferencia es la que hacemos, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Dios y estamos asistiendo a la iglesia. Nos preparamos un día antes, un día sábado en la noche, nos preparamos con todas nuestras cositas que vamos a estar trayendo a la iglesia y lo que vamos a hacer, nuestra ropa, todo lo acomodamos y venimos a otro día contentos a la iglesia. Pero de otra forma, hermanos, el mundo ¿cómo vive? Vive vidas tristes y no digo que no viven alegrías, hermanos, pero la alegría que ellos viven, hermanos, es solamente por un momento. Es solamente por momentitos, porque recuerden que a quien ellos están siguiendo es al enemigo. Y nosotros los cristianos, hermanos, estamos en las manos de Dios. Es por eso que, hermanos, Dios nos cuida, Dios nos bendice. Y Dios nos da muchas cosas, hermanos, cuando nosotros le somos fiel a Él. Pero más que todo Él nos mantiene con un gusto, con un gozo en nuestra alma y que la podemos nosotros hacer mirar en los demás. Porque en la iglesia encontramos muchas cosas buenas para nuestra familia. Pues ahí vamos a mirar algunos versículos, hermanos, y vamos a ver algo de que es un gran beneficio que estemos en la iglesia y que seamos hijos de nuestro Dios, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Mateo 6, hermanos, 5:6, perdón, allí la palabra de Dios nos dice, hermanos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Siempre, hermanos, cuando nosotros estamos siguiendo a nuestro Dios, allí nos dice que somos bienaventurados. Porque, hermanos, Dios tiene el cuidado de nosotros. Dios tiene ese cuidado para cada uno de nosotros. Y ahí, si podemos mirar, pues no está hablando, hermanos, de un alimento que nosotros hacemos diariamente, sino que dice que seremos saciados de justicia, dice, porque ellos serán saciados, dice. El hombre dice que tiene sed, ¿verdad? De esa sed, hermanos, muchas veces de buscar de Dios, lo buscamos y podemos venir a la iglesia, hermanos, y miramos las diferencias en nuestras vidas.
de esto se trata, es que verdaderamente, hermanos, Dios nos enseñe lo que es vivir con Él. Dios lo hace en todo momento y podemos siempre estar mirando también la mano de Dios en nuestras vidas. Y también ahí tenemos otro versículo, hermanos, en Juan 6:35. Allí dice la palabra de Dios, hermanos, Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense, hermanos, cómo Dios nos enseña que Él es el pan de vida. Él nos está enseñando, hermanos, que con Él, hermanos, nosotros vamos a estar en buenas manos. Y que vamos a estar caminando con Él, hermanos. Él va a estar cuidando de nosotros. Pero al fin de todo, hermanos, ¿qué es lo bonito de todo esto? Que Él nos enseña, hermanos, dice que Él nos está dando vida. Vida quiere decir, hermanos, que nosotros el día de mañana vamos a retirarnos de este mundo pecaminoso. Pero vida la vamos a encontrar en Cristo Jesús, que vamos a estar en la presencia con Él. Esa es la diferencia, hermanos, del mundo y los que estamos en Cristo Jesús. Y por eso también, hermanos, nosotros venimos a la iglesia, porque aquí recibimos el alimento espiritual que nuestra alma necesita. Es necesario que estemos siempre alimentando nuestra alma con la palabra de Dios. También, hermanos, dice que es agua que les quite la sed para siempre. Y ahí atrasito, hermanos, en el 4:14 de San Juan, 4:14, hermanos, allí la palabra de Dios nos dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es, hermanos, lo que Dios nos da. Dios nos da la vida eterna y ahí nos enseña, hermanos. Dice que estaremos con Él, que Él, hermanos, nos sostendrá y que Él nos guiará mientras que nosotros estemos en este mundo. Él va a estar al cuidado de nosotros en todo momento. Él va a estar al cuidado de nuestra familia. Pero nosotros tenemos un gran trabajo, hermanos, de estar atendiendo siempre las cosas que nos hablan de Dios, como una que es la iglesia, donde se está hablando de Él en todo momento, donde somos edificados. Dios es lo que quiere, hermanos, que nosotros estemos siempre con Él. También, hermanos, Dios nos ofrece un camino seguro. Cuando nosotros, hermanos, estamos en las manos de Dios, Él dice que Él no nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y fíjense qué orgullo de nosotros los que amamos a Dios, que tenemos esa esperanza, hermanos, de que un día vamos a pasar a la presencia con Él, pero que ahorita, mientras que estemos en este mundo, Él va a estar al cuidado de nosotros. Ahora nos pasan muchas cosas a veces, hermanos, a los cristianos porque desobedecemos. Pero si nosotros, hermanos, los cristianos lleváramos una vida exactamente como Dios quiere, fuera una vida de abundancia la que tuviéramos. Pero entendemos que somos pecadores y estamos en un mundo pecador y fallamos. Y estamos fallándole a Dios en todo momento. Entonces eso hace muchas cosas que Dios nos quiere dar, que Él las retarda, las hace más difíciles, hermanos, porque nosotros no estamos obedeciendo como debe de ser. Entonces es la importancia, hermanos, que debemos verdaderamente estar nosotros agradecidos con nuestro Dios y sabiendo que Él, hermanos, Él nos ama y nos quiere mucho. También, hermanos, tenemos allí otro versículo, el camino seguro, les dije ahorita, ¿verdad? En Juan 14, hermanos, Juan 14 tenemos un versículo en el 6.
Allí dice, hermanos, dice Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. O algo que Dios quiere, hermanos, que por ninguna otra forma vamos a nosotros a poder pasar a la presencia con Dios un día, hermanos, si no tenemos esto de este versículo. Si no es por nuestro Señor Jesucristo, que es el que lo dio todo, es el que hizo el sacrificio por medio de Él, es que vamos a pasar a la presencia con Dios. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie dice que viene al Padre si no es por Él. También, hermanos, tenemos libertad verdadera, libertad que Dios nos da a todos aquellos hermanos que estamos con Él. Es algo muy importante que estemos siempre, hermanos, nosotros agarrados de la mano de Dios. Y ahí en el 8 de Juan también, Juan 8:32, hermanos, ahí tenemos otro versículo también que nos habla. Dice, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Siempre, hermanos, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, venimos cegados, definitivamente, no sabemos nada. Pero conforme a como cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos, nos va quitando esa venda de nuestros ojos y vamos mirando las maravillas de Dios en todo momento. Vamos mirando, hermanos, cómo Dios nos enseña quién es Él. Y por eso este versículo así nos habla, hermanos, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, porque ya estamos dejando todo eso. Somos liberados de ese gran peso que traemos a veces sobre nuestro cuerpo, cargas, todo eso. Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos hace libres de todo eso, nos quita ese yugo pesado. También dice que conocer la vida eterna. Y ahí mismo también, hermanos, tenemos muchos versículos de ahí de Juan. En Juan 11 tenemos otros versículos, hermanos, allí adelantito. Juan 11:25, ahí la palabra de Dios, hermanos, nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense, hermanos, la esperanza de nuestro Dios. Vamos a morir un día, hermanos, pero también ese día que muramos, vamos a despertar con nuestro Señor. Ya vamos a estar allá con Él, hermanos, gozándonos de esa vida que Él nos da, porque Él nos dice, hermanos, aquí que Él es la resurrección y la vida. Y todo aquel, hermanos, que cree en Él. Por eso es la importancia, hermanos, de que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Lastimoso por aquellos, hermanos, que lo ponen a un lado como un Mesías, como un profeta. A Él lo ponen como alguien que no es Dios. Pero Él nos enseña a nosotros, hermanos, que Él es Dios, porque Él dice que Él nos da la vida eterna. Y aunque estemos muertos, dice que viviremos, porque Él así lo quiere, hermanos. Y el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta, ¿crees esto? Si lo creemos, hermanos. Lo creemos porque Dios no miente. Y si Él dice que vamos a tener vida eterna, la vamos a tener. No sabemos cuándo vamos a morir, hermanos. Cualquier momento podemos ya estar fuera de este mundo, pero estaremos abriendo los ojos en la presencia de Dios. Porque esto es, hermanos, lo que hemos decidido en nuestras vidas. Hemos decidido que nuestra familia va a caminar con Dios y que nosotros amamos a Dios. Y las promesas de Él son para cada uno de el que cree. Todo aquel que en Él cree, dice, ¿verdad? Va a tener vida eterna.
También tenemos, hermanos, el amor verdadero que Dios nos da. Está en Juan 13:34, hermanos, dice la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pues esto es lo que Dios quiere, hermanos, que todos nosotros los que somos de Él, que nos amemos los unos a los otros. Porque el amor de Dios, hermanos, ejemplo nos deja nuestro Señor Jesucristo un ejemplo de amor, y Él quiere que nosotros lo sigamos haciendo. Dice que dando amor a los demás. Es de una forma, hermanos, que podemos vivir para Él, agradándole a Él más que todo, ¿verdad? Pero también un gran beneficio para nosotros, los que obedecemos a su palabra, y que Él, hermanos, nos concede esas peticiones que nosotros le ponemos a Él. Allí en Primera de Juan, hermanos, 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tenemos que estar siempre amándonos los unos a los otros, hermanos, porque claramente nos lo dice, ¿verdad? Que nos amamos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 12 también dice allí, hermanos, de ahí mismo, Primera de Juan 4:12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea que, hermanos, cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, se puede mirar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Porque cuando damos amor, hermanos, pues es lo que pueden mirar la gente de este mundo en nosotros, que tenemos a Dios en nuestras vidas y que Él es el que mora en nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué puede mirar este mundo en nosotros, hermanos, si andamos enojados, si andamos echando pleito con todos y haciendo cosas que no van? Pues no se puede mirar a Dios en nosotros como cristianos que nos decimos que somos. Por eso es importante, hermanos, que siempre, hermanos, cuando la ira quiera entrar en nosotros, que el Espíritu nos dice que tengamos calma y que no lo hagamos, ¿verdad? Él quiere eso, hermanos, que nosotros hagamos caso al Espíritu para que no nos metamos en problemas. Tenemos otro versículo ahí, hermanos, de Juan 10:11. Hablándonos, hermanos, de el buen pastor. Dice nuestro Señor Jesucristo ahí, hermanos, dice: yo soy el buen pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio la vida por nosotros, no tenemos duda de eso. Y la dio, hermanos, para que nosotros tengamos vida, dice, que la tengamos en abundancia, ¿verdad? Por eso dice que Él es el buen pastor, que dio la vida, hermanos, por nosotros. Y también, hermanos, se habla de un buen compañerismo, que tengamos un buen compañerismo entre los hermanos. Tenemos allí el versículo en Hechos 2, hermanos, 46. 2:46 dice: y perseverando unánimes, dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice. Y el 47 dice:
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es, hermanos, algo que mucha gente puede mirar, ¿verdad? Que mira cómo nos gozamos a veces, cómo estamos nosotros regocijándonos con Dios. Y ellos miran de eso a veces, hermanos, y ellos vienen a la iglesia, hermanos. Y nosotros lo que tenemos que enseñar es un buen compañerismo. Que aquí mora Dios, que aquí está nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y aquí lo dice todo, hermanos, alabando, dice, a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿verdad? Dios trae, hermanos, a esa gente. Cuando nosotros vamos, les hablamos de Cristo, Él prepara esos corazones y ellos vienen a la iglesia y ya se quedan aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces está hablando también de la salvación ahí, hermanos, que dice que están siendo salvos, ¿verdad? Pero todo proviene de Dios y Dios es el que hace las cosas porque Dios así lo quiere. Pero a todo lo que vamos, hermanos, es que nuestras familias deben de estar bien en los caminos de Dios. Batallamos, ¿verdad? Hay fallas porque fallamos nosotros. Un día no hicimos las cosas como deberían de ser. Estábamos tal vez todavía en el mundo y hicimos las cosas como el mundo nos enseña y enseñamos a nuestros hijos, los que quedaron fuera de los caminos de Dios, les enseñamos cosas del mundo. Pero ahora tenemos un gran trabajo de demostrarles amor, hermanos. Es lo único que tenemos que hacer, demostrarles amor y que ha habido un cambio en nuestras vidas, que ya no somos los de antes, que somos diferentes porque ahora mora Cristo en nosotros. Y les damos ese amor que Dios nos enseña que tenemos que dar a nuestros hijos, a nuestra familia. Y ellos, hermanos, comprenden eso porque pueden mirar en nuestras vidas cómo vivimos una vida para Dios. Y el mejor testimonio es así, dándoles a ver a Cristo en nuestras vidas. En la iglesia también, hermanos, nuestros hijos van a encontrar el manual de la vida, que tenemos que enseñarles a que tienen que aprender a leer la Biblia. Tienen que leer la Biblia de vez en cuando, ir a aprender de ella. Y de esa forma, hermanos, nuestros hijos van a ir creciendo porque la palabra de Dios, hermanos, lo sabemos y lo entendemos que no es cualquier libro. Es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se lee, hermanos, se queda plasmada en nuestros corazones porque trabaja en nuestra vida. Dios trabaja, hermanos, por medio de su palabra en nosotros. Entonces, siempre, hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, en una u otra forma Dios nos habla y nosotros hay veces que acomodamos vidas torcidas que tenemos. Porque Dios ha hablado, hermanos, cuando venimos a la Biblia y leemos y dice uno, yo estoy mal en esto, entonces yo tengo que aprender a acomodar esto, porque yo sé que no lo estoy haciendo bien. La palabra de Dios nos dice que es viva y eficaz. Dice que penetra, hermanos, hasta lo último de nuestro cuerpo. No puede haber parte de nuestro cuerpo que esta palabra no entre. Y somos edificados por medio de ella. Entonces, así como nosotros somos edificados, también Dios quiere que nuestros hijos sean edificados por medio de ella. Y muchas veces dirá, pues nomás la miró, no la leyó, pero Dios, hermanos, hace grandes cosas. Nosotros no sabemos qué Dios puede hacer con nuestros hijos cuando ellos abren una Biblia. Puede hablar en cualquier versículo y hacer un grande cambio.
Nuestros hijos, esposa y nosotros mismos debemos de saber cómo encontrar ayuda, en la Biblia. Ya todos yo pienso que lo sabemos, cómo encontrar esa ayuda, ¿verdad? También, hermanos, venimos a la iglesia porque por amor a Dios y a nuestras familias. Es una de las cosas, hermanos, que hacemos porque amamos a Dios, porque ya no somos del mundo. Antes nos íbamos a diferentes lugares a hacer lo que el mundo hace, pero ahora ya no. Ahora hemos cambiado, somos de Dios y hacemos las cosas que a Dios le agradan. Es por eso que estamos en esta mañana aquí, hermanos. Venimos a ser edificados por medio de Él y amamos a Dios, y más que todo, hermanos, damos testimonio de muchas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, los cambios. Y eso nos da fuerza, nos da poder para seguir hacia adelante. Que siempre el enemigo ahí está, hermanos. Siempre está estorbando. Pero nosotros somos más poderosos porque tenemos el poder de Dios y Él ya fue derrumbado. Él ya fue destituido. Y entonces Él no puede jamás contra Dios, hermanos. Dios es el que hace las cosas y Él es el que nos ayuda a estar nosotros bien. Ellos necesitan todo lo ya dicho anteriormente. ¿Por qué necesitan mis hijos y mi esposa un hombre en quien pueden ver a Dios? Pues es necesario, hermanos, que nosotros demos testimonio, ¿verdad? De que verdaderamente estamos con Dios y que estamos haciendo las cosas para Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, ponemos el ejemplo viniendo a la iglesia, pues venimos a la iglesia y ese ejemplo se está mirando, de que nosotros estamos poniendo un principio bíblico, haciendo las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Viniendo a la casa de Dios. Nadie más tendrá en mi familia tanta influencia como la puedo tener yo, y quiero que esa influencia sea positiva. En todo momento, hermanos, yo pienso que no hay un momento en que Dios no hable a nosotros. Y nosotros, hermanos, ponemos siempre por obra parte de lo que Dios nos enseña y nos da resultados. Y cuando esos resultados, hermanos, se pueden mirar, muchas veces hay sorpresas porque dicen, pues, ¿cómo lo hizo tan fácil que para mí es tan difícil? No es que seamos nosotros, hermano. Es Dios mirando la forma de cómo nosotros estamos sirviéndole a Él. Y Él, hermanos, nos hace las cosas fáciles. Lo que para muchos es imposible, hermanos, para Dios no es así. Para Dios es fácil y Él nos da la facilidad. Y nosotros podemos, hermanos, hacer tantas cosas que decimos a veces, pues, ¿cómo yo he hecho tanto así? Pues no somos nosotros. Siempre está Dios de por medio, ayudándonos en todo. Y es porque estamos haciendo las cosas positivamente, creyendo. No lo miramos, dice, pero creemos que ahí está. Podemos mirar a Dios en todo momento nosotros, sabiendo que en cualquier lugar que andamos, sabemos que ahí está Dios con nosotros. Entonces, eso nos ayuda, hermanos, a que nos quitemos muchos pesares de nuestra vida, porque tenemos temor a Dios. Dejamos de hacer aquellas cosas que no debemos hacer. No las hacemos porque sabemos que Dios nos está mirando y que Dios ahí está.
Entonces, esa es una de las cosas también, hermanos, que nos ayuda a vivir de una forma agradable a nuestro Dios. También, hermanos, nosotros necesitamos mantener a nuestras familias en un refugio. Que ellos se sientan, hermanos, que hay alguien que los cobija, que hay alguien que les sirve a Dios y que Dios está en él y dice, y yo tengo confianza en él. Nosotros como maridos tenemos que mantener a nuestras familias protegidas, cuidando de ellos, cuidando de nuestra esposa, que ella se sienta segura con el esposo que tiene, que diga yo estoy protegida porque mi esposo es un hombre temeroso a Dios. Entonces se necesita, hermanos, darles un refugio donde nuestra familia pueda estar segura, que ellos se sientan seguros que hay alguien que los está cuidando y que Dios está también ahí con ellos. Vengo del mundo donde tu mejor amigo te traiciona y el más fuerte aplasta al más débil, donde predomina el desamor, donde los valores morales están siendo pisoteados, donde los vicios cada día tienen más auge y la maldad del hombre cada día se manifiesta más. Ese es el mundo en el que vivimos, un mundo traicionero, un mundo que no se puede confiar. Y estamos agradecidos, hermanos, porque ya no estamos ahí. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que andamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque ya Cristo mora en nosotros. Y ahora hacemos las cosas de Dios. Y pues todavía, hermanos, todavía existe, ¿verdad?, en el cristiano esa frustración. Se frustran todavía, hermanos, por lo de este mundo. Muchas veces, hermanos, hemos dejado de tener esa fe de que dice Dios que Él proveerá. Y a veces, hermanos, andamos dejando muchas cosas de Dios, las estamos haciendo a un lado a veces por nosotros ir sobre eso que ya Dios nos ha dicho que Él va a hacerlo. Y nos baja la guardia de estar mejores con Dios, porque buscamos aquello de lo que nos dice Dios que Él tiene el control. Por eso es importante, hermanos, confiar en Dios, sabiendo que Él va a proveer todo. Y nosotros tenemos confianza en Dios. Estamos en los caminos de Dios y sabemos que allí, hermanos, dice que hay vida eterna. Y que realmente, hermanos, Dios a veces nos ayuda a dejar unas cosas que nos va a doler tal vez, pero si son cosas, hermanos, de este mundo, pues qué importa que se pierdan. Si es por algo, hermanos, estamos haciendo un sacrificio por algo de Dios, entonces sabemos que es más importante eso. Hay muchos que dicen, pero no, dice, yo cómo si voy a hacer esto para Dios, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? Pues si estás haciendo un sacrificio, Dios les va a dar de comer a los hijos, porque Él así lo promete, hermanos. Y hermanos, las bendiciones de Dios a veces sobrepasan, porque a veces nos sorprende, hermanos, con algo mucho más allá de lo que nosotros pensábamos.
y nos da confianza y podemos estar, hermanos, siempre confiando en que Dios así lo va a hacer. Pero lo que tenemos más que todo que nosotros hacer, hermanos, es tener un control, porque hay veces que Dios nos habla y nos dice, no tengas miedo, hazlo. Y nosotros nos ponemos temorosos y decimos, no, no lo voy a hacer porque voy a fracasar y va a fracasar también mi familia junto conmigo. Pero si Dios, hermanos, ya nos ha dicho, primero Él ya nos ha dicho, ve, confía en mí, yo voy a hacerlo, yo voy a proveer. Pero nosotros no lo hacemos, hermanos, confiamos más en nuestras propias fuerzas y en quiénes somos nosotros y dejamos aquello, hermanos, y por eso muchas veces nos salen las cosas mal. O a veces, hermanos, el beneficio que tal vez nosotros estamos viendo, muchas veces nos sale más costoso que si le hubiéramos hecho caso a Dios. Entonces, debemos de aprender, hermanos, a realmente saber cuándo Dios nos está hablando y hacerle caso a Él. Porque sabemos que Él no se va a equivocar, hermanos. Si tenemos que pagar un precio, hermanos, lo pagaremos por el amor a la familia. La iglesia debe de estar en la familia porque nos permite poner bases sólidas para un mejor futuro para nuestros hijos. Esto es, hermanos, siempre que nosotros hacemos esto, Dios siempre tiene ese cuidado. Y si nuestra familia está cuidada por Dios, hermanos, pues ¿de qué nos preocupamos si Él nos cuida también a nosotros, junto con ellos? La familia y la iglesia, hermanos, en la familia debemos siempre, hermanos, de tratar de que ellos estén involucrados, de que nuestros hijos siempre tengan algo que hacer en la iglesia, porque eso los va a motivar a ellos, hermanos, en decir, hoy que yo tengo que ir a la iglesia porque estoy ayudando en esto o estoy haciendo esto acá. Entonces que ellos tengan ese siempre en su mente algo allí que les esté haciendo venir a la iglesia, decir, tengo que estar en la iglesia. Cuando nosotros, hermanos, les ponemos a nuestros hijos que ellos deben de servir a Dios, y en muchas predicaciones se les habla de que todos tenemos que servir a Dios, entonces tenemos siempre esa preocupación. Por eso nos mantenemos muchas veces en la iglesia, hermanos, porque tenemos algo que hacer en la iglesia. Yo no podía quedarme en la casa dormido, a no ser que esté de a tiro que no me pueda levantar y decir, no, pues no voy a la iglesia hoy. Está muy frío y no me siento bien. Pues que el pastor se ponga a dar la escuela dominical. No, yo tengo un trabajo y yo tengo en mi mente eso, que tengo que mantenerme bien para poder estar aquí, hermanos, y hacer este trabajo de Dios que Dios me ha dado y venir y hacerlo bien. Así todos deberíamos de estar involucrados y decir, pues en todo momento tengo que estar en la iglesia. Ahora, le pese a quien le pese, hermanos, si usted está en la iglesia, usted está haciendo el bien. Que haya quien le vaya a estar reclamando, ¿por qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto esto? Nosotros sabemos por qué lo hacemos. Muchas veces llegan a decir, ya cásate con el pastor mejor. Hay reclamos a veces de esa altura, hermanos. Y tristemente, hermanos, son las cosas que el enemigo siempre está metiendo
en las indiferencias de que le servimos a Dios. Hay muchos que hasta le reclaman a sus esposas, le dicen: entonces ¿quieres verme otra vez allá donde andaba antes? En las borracheras, en el alcohol, la droga y todo eso. Pues muchas veces es lo que se trata de decir, o a veces es también, hermanos, en contra de la mujer, que la mujer quiere andar sirviendo en la iglesia y quiere andar esto, y los maridos pues les reclaman también lo mismo. Pero es que Dios siempre está poniendo ahí, hermanos, el trabajo para que nosotros lo hagamos, porque es bendición para cada uno de nosotros cuando trabajamos en la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos siempre activos en la iglesia, sirviéndole. Pero el enemigo va a estar también al otro lado. Entonces, hermanos, si nosotros estamos haciendo las cosas para Dios y estamos trabajando para Dios, haciendo las cosas bien, entonces nosotros tenemos que seguir adelante. Y el enemigo después se va a calmar. Después va a traer paz al que nos está estorbando y le va a hacer saber que el que está mal es Él y no nosotros los que estamos sirviendo. Entonces seguimos adelante, ¿verdad, hermanos? Sirviéndole a Dios con amor y regocijo. Ofreciendo, dice también, hermanos, sus habilidades y sus dones. Los dones que Dios nos da, hermanos, pues aquí es donde los debemos de venir a demostrar, ¿verdad? Que Dios quiere que le sirvamos y que Él nos ha dado dones para servirle. Allí tenemos, hermanos, en Romanos, tenemos 12, 4 al 8. Romanos 12, hermanos, dice la palabra de Dios ahí, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Y el 8 nos dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y siempre estamos sirviendo, hermanos. Hay muchas formas, ¿verdad?, de cómo servir. El mismo pastor nos decía de ahora de esta conferencia cómo todos anduvimos activos, toda la iglesia anduvo activa y se pudo mirar que no hubo muchos problemas, porque se estaba trabajando. Unos decían: yo quiero servir acá, otros decían: yo quiero servir acá, y se hizo un equipo, todos trabajamos haciendo lo que nos pertenecía, y no se miró tanto relajo, hermanos, porque hubo un control, de que hubo un equipo que decidió servirle a Dios. Y le servimos a Dios con amor, con alegría. Y Dios, hermanos, tiene el cuidado Dios tiene el cuidado de todo eso. Después, hermanos, va a haber bendición. Va a haber bendición para nuestras vidas, porque pues Dios así es. Hacemos algo para Él, hermanos, y Dios nos recompensa grandemente. Aunque no lo hacemos por eso, ¿verdad? Lo hacemos porque tenemos que agradarle a Dios sirviéndole, y Dios, hermanos, nos llena de bendiciones cuando hacemos algo para Él, porque no se queda con nada. Él todo nos lo da. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos
en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces allí, miren, se puede ir a servirle al enemigo de Dios. Y es lo que hace este mundo, hermanos, le sirve a Dios. Porque están en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros los que estamos en Cristo Jesús, nosotros le servimos a Él. Y somos para Él y Él nos mira que le estamos sirviendo a Él. Y Dios, hermanos, pues Él es bueno. Porque nosotros, hermanos, estamos haciendo el bien y no el mal. En todo momento tenemos que estarle sirviendo a Dios. La familia debe de ser animada en la iglesia por las actividades. La familia tiene que estar activada, hermanos, en todo momento, haciendo el bien. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos que hacer en la iglesia, pero pues depende, ¿verdad?, de cada uno de nosotros si tenemos un corazón de servicio, o Hechos 2:46, hermanos, y 47. Hechos 2:46 y 47. Dice ahí la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿verdad?, cada día a la iglesia los que debían de ser salvos, ¿verdad? Pues sirviéndole a Dios, perseverando, dice, unánimes. Pero esto, hermanos, es lo que le agrada a Dios, que le sirvamos nosotros con amor. También nos manda ahí, hermanos, dice que por las amistades, Salmos 55:14. Salmos 55:14. Dice la palabra de Dios, dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios que debemos de andar en la casa de Dios con amistad, con una dulzura, ¿verdad?, sirviéndole en todo momento. Porque al estar mi familia animada en la iglesia, tendrá menos tiempo para el mundo. Eso es cierto, hermanos, que es de lo que les estaba diciendo yo ahorita, que si ellos están involucrados en las cosas de Dios, ellos están pensando en las cosas de Dios, en venir a servirle a Dios y estar haciendo lo que deben de hacer. Primera de Juan 2. En Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, ahí nos enseña algo, hermanos, que si preferimos hacer las cosas del mundo, pues dice que Dios no está en nosotros, ¿verdad? Conclusión, hermanos. He conocido padres que en vez de animar a su familia a involucrarse en las actividades de la iglesia, se lo evitan. Son los padres más tontos que he conocido. Otros los alejan de la iglesia mandándolos a trabajar al mundo. Otros los mandan a estudiar, a prepararse para servir al mundo. Y los hijos terminan alejándose de Dios, viendo vidas miserables. Muchas veces eso pasa, hermanos. Por eso es importante que nosotros, hermanos, siempre estemos orándole a Dios por nuestros hijos. Estar pidiéndole a Dios que Él les dé temor. Que ellos están estudiando, ok, pero que tengan temor a Dios.
que ellos mantengan en su mente que ellos son hijos de Dios y que ellos, pase lo que pase, estén en donde estén, ellos van a estar siempre acudiendo a Dios, a servirle a Dios en todo momento. Aunque ya estén, hayan salido de su colegio y todo eso, ya estén trabajando, pero que ellos sigan manteniendo eso en su mente, que ellos tienen una iglesia donde congregarse y que allí deben de estar siempre escuchando palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que orar por nuestros hijos, hermanos. Y en una oración que se puso aquí, dice: mi oración es que hagamos conciencia de lo importante que es la iglesia para nuestras familias. Y allí nos manda por último, hermanos, al Josué una vez más. Josué 24:15. Josué 24:15, hermanos, que dice la palabra de Dios. Ya por último, ya nos vamos. Josué 24:15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Esto es, hermanos, lo que vamos a hacer, que nuestra familia y nosotros vamos a servirle a Dios y estar siempre activos sirviéndole a Dios en todo momento. Porque esto es lo que le agrada a Dios, lo que nosotros vamos a hacer. Servirle a Dios es la mejor opción, hermanos, que podemos hacer en nuestra vida. Seguir hacia adelante sirviéndole a Dios, sirviéndole a Dios hasta el día, hermanos, que Él venga. Pueden pasar 100 años, pueden pasar 40 años, 10 años, unos minutos, no sabemos. Pero que Dios nos encuentre, hermanos, ese día que ya Él nos quiera recoger de este mundo, que Él nos encuentre sirviéndole, es lo más importante que podemos tener. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por este gran mensaje, Señor, donde podemos aprender tanto, mi Dios, para que nuestras familias sigan hacia adelante, sirviéndole, Padre mío, junto con nosotros, haciendo esta gran obra, Padre mío, que usted nos ha dejado, Señor, para que la terminemos, Señor, con éxito, y que un día, mi Dios, pasaremos a su presencia, pero que esas coronas, mi Dios, puedan ser presentadas allí a cada uno, mi Dios, de los que estuvimos haciendo este gran trabajo, Señor. Ayude a mis hermanos, Padre mío, bendígale grandemente. Bendiga también a los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales, que usted sea con cada uno de ellos, Padre mío. Siga hablándonos, Señor, en el resto del servicio, Señor, los cantos, el coro, mi Dios, y también la predicación que viene enseguida, mi Dios, sea con cada uno de nosotros, hablando a nuestros corazones y para que sigamos siendo edificados, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén.